Buenas tardes, yo soy Fabiana Freidin. Volvemos a encontrarnos luego de haber trabajado juntos el tema de la simbolización y hoy tenemos en carpeta trabajar el desarrollo de las ideas de Wilfred Bion, un autor muy importante de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis, un autor post-kleiniano. Entonces es muy importante recordar los desarrollos de Klein acerca de la simbolización, porque él también le va a dar una vuelta al tema de la simbolización, va a ser un objeto de su interés, pero va a aplicar conceptos freudianos a los kleinianos, va a ser una mixtura entre lo kleiniano y lo freudiano, y eso le va a dar una mayor riqueza y profundidad al tema del que estamos hablando. Bueno, ahora vamos a compartir este Power que nos va a permitir ir explicando los conceptos de Bion. Vamos a utilizar estos tres textos que figuran aquí y que están en el programa. El tercero, Aprendiendo de la Experiencia, pertenece a lo que sería la bibliografía optativa. Vamos a ver cómo Bion trabaja los conceptos freudianos y kleinianos de tal modo que hace una articulación muy fina entre ellos, y eso puede tener el inconveniente de que el lenguaje bioniano se vuelve más difícil, más complejo, pero bueno, la tarea de los docentes es la de tratar de ir ayudando a despejar estas cuestiones. Él dice que la lectura de sus artículos es complicada, pero que el lector no se desaliente y que siga adelante. Bueno, la articulación que hace es muy creativa entre ambos autores. De Freud toma principalmente tres textos, los dos principios del suceder psíquico o del acaecer psíquico según la traducción, donde habla del principio de realidad y el principio del placer, de sus particularidades, de cómo uno y el otro se articulan. Y otros artículos son neurosis y psicosis y la pérdida de realidad en la neurosis y en la psicosis. También está involucrado todos los estudios de Freud sobre el sueño, ¿no? Lo ha trabajado en la interpretación de los sueños. Y de Melanie Klein va a tomar, bueno, la teoría de las posiciones, esquizoparanoide y depresiva, sobre todo va a profundizar mucho en la posición esquizoparanoide y en los mecanismos de fragmentación, de identificación proyectiva patológica, identificación proyectiva normal, la teoría de las posiciones y la teoría sobre las emociones básicas, la envidia primaria y la gratitud sobre todo va a trabajar la cuestión de la envidia. Es un autor que le interesa muchísimo la psicosis y el pensamiento. Freud había trabajado sobre la neurosis, ¿no? La neurosis de transferencia, pacientes con los que él iba reconstruyendo la neurosis infantil. Se trataba de pacientes adultos y así Freud iba pudiendo desandar el camino, la historia de esos pacientes para llegar a su infancia, y nos había descrito entonces cuáles eran las defensas, la angustia preponderante en la neurosis. Cuando tiene que trabajar la psicosis, se basa en Schreber, que no es un paciente, sino que son las memorias del presidente Schreber, y entonces ahí va dilucidando la complejidad del aparato psíquico de este sujeto que no era su paciente de análisis. Saben que los autores de escuela inglesa trabajan muchísimo sobre el primer año de vida, sobre estos mecanismos previos a la represión, sobre ansiedades muy precoces que no son la angustia de castración, sino que son angustias mucho más primitivas. Y entonces este mismo camino va a recorrer Bion ahora para referirse a la esquizofrenia, a los pacientes esquizofrénicos. La esquizofrenia es el modelo de psicosis de los autores de escuela inglesa porque en ella intervienen mecanismos disociativos que han sido objeto de estudio de esta escuela, ¿no? Él se daba cuenta que en estos pacientes tan graves
el pensamiento estaba muy alterado, fallaba la discriminación entre yo y no yo, entre sujeto y objeto, entre realidad interna y realidad externa, y muchos aspectos del psiquismo que se hallaba roto, fragmentado, habían sido expulsados al exterior y volvían por medios alucinatorios. Quiere decir que Bion va a encontrarle una lógica al funcionamiento de la psicosis y va a haber serias dificultades en la temporalidad, en la espacialidad en estos pacientes. Entonces, él interesa muchísimo estudiar el pensamiento, tanto en los pacientes psicóticos como en los pacientes no psicóticos, y llega a hacer verdaderos avances respecto a la verdad, al conocimiento de sí mismo, pero nosotros no podemos trabajar estos aspectos en este video. Sí recomendarles la lectura del autor, que es un autor muy rico. También le interesaba mucho el tema de los grupos, ¿no? En el PDF van a ver cómo está descrito los supuestos básicos grupales, los climas emocionales y todas las cuestiones que atañen a los grupos, pero no los vamos a poder desarrollar en este video. Sin embargo, al trabajar el pensamiento, es muy importante saber que cuando un sujeto desarrolla la capacidad de pensar sobre sí mismo, puede transmitírselo al otro, puede hablar consigo mismo, puede hablar con otros en este diálogo interno, pero también puede publicarlo, puede decírselo a los demás. Siempre cuando hablamos de lo simbólico está involucrado el grupo, está involucrado el vínculo. Y esto entonces quiere decir que aunque él empezó trabajando con grupos en la guerra, en la Segunda Guerra, y luego trajo sus conocimientos a la Tavistock Clinic y trabajó en Londres con pacientes neuróticos, todos estos conocimientos de grupo y sus intereses en el funcionamiento social e institucional siguen vigentes a lo largo de su obra. Bueno, por ser un analista kleiniano, post-kleiniano, la pulsión de muerte es un elemento que tenemos que tener en cuenta como preponderante. La envidia primaria ya la habíamos estudiado en Klein, esa emoción tan destructiva que busca anular lo creativo del otro, lo bueno del otro, lo que considera un bien inasequible. El envidioso siente que no puede lograr obtener aquello que otro sujeto sí puede y entonces en la fantasía desea destruirlo. Es una emoción muy primitiva que tiene que ver con la primitiva relación con el pecho. Recalco lo de primitivo porque lo arcaico y primitivo son los grandes descubrimientos de la escuela inglesa. Y entonces esta pulsión de muerte, o como diría específicamente Klein y Bion, el instinto de muerte constitucional, está presente y debe ser alguien del ambiente, preponderantemente la madre, quien haga algo con esta pulsión de muerte. Hay que desintoxicarla, hay que metabolizarla. Esto quiere decir que Bion va a modelizar la relación madre-bebé, va a teorizar sobre la madre-bebé, ¿no? La relación madre-bebé. Sabemos que Freud y Klein trabajaron los orígenes de lo psíquico, pero no hablaron específicamente del papel que le cabe a la madre. Y acá Bion va a hablar de funciones, de factores, ¿sí? Y va a haber una serie complementaria entre la personalidad, entre lo constitucional y lo ambiental, lo que recibe del ambiente, lo que se le proporciona al sujeto. Quiere decir que si a este bebé recién nacido se le proporciona ciertas funciones que llevan a que pueda habérselas con sus propias sensaciones, con sus propias emociones tan fuertes y primitivas, va a tener un desarrollo mucho más favorable que un sujeto donde el ambiente le niega todo tipo de alojamiento, contención o metabolización. El concepto de metabolización va a ser tomado después por otros autores. En la teoría del pensamiento vamos a estudiar, es uno de los capítulos del libro Volviendo a Pensar. Es muy importante entender cómo se van gestando los pensamientos. La teoría del pensamiento da cuenta de que se trata de un proceso complejo.
siempre se pensaba que había un aparato para pensar pensamientos que generaba y gestaba pensamientos, y acá va a explicar otra cosa, Bion, va a explicar que hay pensamientos muy primitivos previos a que haya quien los piense. ¿Cómo puede ser esto que él dice, no? Que hay pensamientos antes de que haya quien los piense. Y entonces, ¿quién los va a pensar estos pensamientos para que un sujeto pueda luego pensarlos? La madre le va a prestar su propio aparato de pensar pensamientos, ¿sí? La madre que está abierta a recibir las identificaciones proyectivas de su bebé, le va a prestar su aparato para pensar pensamientos. En una parte del libro Aprendiendo de la Experiencia, dice Bion, refiriéndose al sueño, la madre sueña los sueños de su bebé, ¿no? La madre primero sueña los sueños para que el bebé pueda soñarlos. Es una frase muy compleja que daría para hablar muchísimo, pero yo quiero recalcar el punto donde el otro está al servicio del recién nacido. Freud no lo explicitaba, solo hablaba de un auxiliar, y Klein habla de la madre que ratifica o rectifica las experiencias del lactante, pero en este caso hablamos de una función de la madre a la que él denomina función alfa. La función alfa es la función ordenadora, la función creadora de sentidos, de significados, y es una función que al principio de la vida la realiza la madre. Esta función alfa permite armar productos simbólicos desde lo más primitivo emocional, arcaico, como son esas primeras sensaciones, emociones, que desbordarían al lactante de no existir un otro materno, y estos pensamientos se van formando como pensamientos inconscientes, luego sueños, mitos, preconcepciones, concepciones, conceptos o pensamiento consciente, hasta llegar al sistema deductivo científico y el cálculo algebraico. Los primeros pensamientos son lo que diríamos protopensamientos y después se van a llamar de otra manera elementos beta. Y son escritos a la manera de ideogramas, todavía en forma de imágenes. Piensen que los elementos que se van recibiendo del propio cuerpo, de adentro del cuerpo y de afuera del cuerpo, vienen por el lado del olfato, del gusto, de la vista, del lado del oído, y todas esas impresiones sensoriales se van ordenando gracias a la función alfa y se van guardando a la manera de la memoria, primero en ideogramas, como la escritura japonesa, ideogramas que son dibujos, ¿no? A la manera de un grafismo. Y luego, en la posición depresiva, se van a adscribir a las palabras, al pensamiento verbal. Entonces hay un protopensamiento que es en forma de imágenes, pero que ya muestra un ordenamiento en forma de redes de ideogramas que se van guardando. Este modelo viene a sustituir o a completar el modelo, digamos, de freudiano de huella mnémica. No son huellas mnémicas, sino son ideografías o ideogramas, y luego serán representaciones verbales. Entonces hay una madre que está al servicio de su bebé y un bebé que proyecta esas emociones y esa sensorialidad bruta. Bruta quiere decir en bruto, sin cualificar, y que la madre será la encargada de poner nombre a todo esto que el bebé le deposite. La relación continente-contenido es el modelo que a Bion le permite entender este funcionamiento. Bion piensa que no vale la pena seguir haciendo hipótesis en el terreno del psicoanálisis, sino más que nada hablar de modelos. Él toma modelos que son modelos de la biología, modelos de la matemática, modelos de la geometría, de la poesía, y con estos modelos va acercando la teoría que es tan abstracta a la experiencia sensible que necesita ser explicada. Entonces, entre lo clínico puro, observable, y la teoría que es tan abstracta, él ubica modelos a la manera de metáforas, ¿no? En este caso hay un modelo digestivo de una madre que digiere las experiencias que del lado del bebé serían indigestas. La madre y todo su aparato psíquico es el continente de aquello que el bebé proyecta. Lo que el bebé proyecta, lo inasimilable, esas emociones tan arcaicas y que podrían desbordar al niño, incluso podrían ocasionar la muerte de la personalidad si no existiera un otro que decodificara por el bebé.
y que le permitiría crear su propio aparato para pensar pensamientos. Dijimos que la madre le presta su aparato para pensar pensamientos, luego el bebé internaliza este aparato para pensar pensamientos como un recurso propio. La función alfa, cuando la realiza la madre y lo hace desde los comienzos de la vida, se llama función de Reverie. La función de Reverie es el ensueño materno. No es estar dormida, sino es estar receptiva. No es sueño, sino que es ensueño. Un estado de apertura para recibir los objetos del objeto amado. Los objetos proyectados por el objeto amado. Dice Bion en Aprendiendo de la Experiencia que la madre ama a su bebé y la madre ama al padre y que por eso puede realizar esta función. El bebé proyecta entonces lo inasimilable de esas impresiones sensoriales que denomina Bion elementos beta. Él va a hablar de elementos, de factores y de funciones, por eso le decía que se valía de nomenclatura de otras ciencias, y estos elementos beta son proyectados dentro de la madre los transforma, los desintoxica, los metaboliza, los hace asequibles a la mente y los devuelve digeridos. La madre los aloja, la madre los tiene dentro de sí para transformarlos y los devuelve transformados en elementos alfa. Los elementos alfa son la base del pensamiento. Los elementos alfa son las unidades mínimas de significado y permiten la simbolización. Lo que el bebé internaliza entonces, como dije antes, es no solo el aparato para pensar pensamientos, sino la función alfa de la madre. Quiere decir que el niño muy de a poquito se va a empezar a dar cuenta de lo que siente, de lo que le pasa, de que eso que le pasa tiene un nombre, porque la madre ha nombrado con su función alfa. La función alfa otorga sentidos. Pero ¿qué pasa si falla la función de Reverie? Si la madre está enferma psíquicamente, o si el bebé, por tener un grado de envidia muy fuerte, anula la función de Reverie. Esta es una hipótesis que podría ser cuestionada, es una hipótesis innatista de Bion, en el sentido de que habría bebés muy envidiosos donde por más que la madre esté dispuesta a hacer un Reverie, no pueden beneficiarse con ello. Supongamos más allá de la causa, si es por el bebé o si es por la mamá, que la función de Reverie falla. Entonces, el bebé al proyectar los elementos beta, esos sentimientos y pensamientos, esos sentimientos y emociones en bruto, los proyecta dentro de la madre, y la madre no los aloja, sino que a la manera de un vidrio los rebota, o peor aún, si le coloca sus propias proyecciones al bebé, lo que genera es un terror sin nombre. Fíjense qué elocuente que es este concepto. El terror sin nombre es un concepto para dar cuenta de algo que no se puede decir, que no se puede nombrar, que no se puede pensar y que genera necesariamente un estado de desintegración o va a conducir a una angustia persecutoria extrema con mecanismos de defensa que tendrán que entonces ponerse en marcha también ligados a la psicosis. En lugar entonces de un pensamiento, de un modelo para pensar, se instala un modelo para evacuar, porque el bebé que no puede entender qué siente ni qué le pasa, solo puede evacuar permanentemente experiencias dolorosas. El bebé al no poder cualificar, porque la madre no ha cualificado, no le ha puesto cualidad a lo que él siente, no le ha puesto nombre, se ve obligado todo el tiempo a proyectar en forma de grito, de movimiento, de descarga, ¿sí? Este es el modelo para la evacuación que plantea como propio de la parte psicótica de la personalidad. Cuando todo va bien y la función de Reverie de la madre es correcta, podemos decir que los elementos alfa forman la barrera de contacto, se articulan, se combinan, permiten armar pensamiento, lenguaje, sueño y todos los demás productos simbólicos, y esta barrera de contacto es la represión primaria freudiana. Una división entre consciente e inconsciente. Los pensamientos inconscientes sabemos que generan los sueños, y Bion le da muchísima importancia a los sueños. Los sueños también tienen una función elaborativa porque son un modo en que está funcionando la función alfa. Los elementos beta, por el contrario, si no han podido transformarse en elementos alfa y quedan como cosas brutas, cosas en sí, cosas no tramitadas, como verdaderas cosas,
se aglomeran y solo pueden ser evacuados. Entonces los elementos beta forman la pantalla de elementos beta y no sirven para pensar, para recordar ni para soñar, solo para descargar tensión, descargar displacer. Del plano de la cualidad pasamos al plano de la cantidad. Quiero que quede claro entonces que cuando las cosas no pueden ser nombradas, no estamos en el universo de lo simbólico. Esto es algo muy propio del psicoanálisis y que Bion le da una preponderancia en su teoría. Él es kantiano, tiene una raigambre filosófica kantiana, y bueno, Kant hablaba de qué es lo cognoscible y qué es lo incognoscible, y la cosa es incognoscible. Lo que tenemos los seres humanos es la posibilidad de conocer a través de la simbolización. Los objetos son objetos en su materialidad, pero están recubiertos de un significado simbólico. Los objetos, las acciones, los vínculos. Bueno, y cuando opera la pantalla de elementos beta, lo que vemos son severas perturbaciones en el pensamiento, en el lenguaje y también las alucinaciones. Ahora vamos a hablar de algo que desarrolla Bion en otros capítulos, cuando se refiere a la parte psicótica y no psicótica de la personalidad. Estas partes de la personalidad coexisten, son dos funcionamientos distintos, sin embargo coexisten en todos los sujetos. En algunos sujetos muy enfermos predomina la parte psicótica con mucha claridad, son los sujetos que podríamos decir esquizofrénicos o psicóticos de otro tipo de psicosis, y la parte no psicótica de la personalidad, que es aquella que predomina en los sujetos neuróticos, podríamos decir, y que tiene que ver con la simbolización y con la integración de la personalidad. Como ya hemos desarrollado en el PDF las características, las 4 características de la parte psicótica de la personalidad, no es la intención de en este video repetir, sino tomar aquello que es lo más significativo, ¿sí? Y ustedes lo completarán con el PDF. En el PDF se habla entonces, como en el libro de Bion, de 4 características. En este caso vamos a hablar de las generalidades, de lo más importante que podemos decir acerca de la parte psicótica, que la parte psicótica diríamos, se maneja con identificaciones proyectivas masivas. Lo que predomina es el odio a la realidad interna y externa por el monto de envidia tan importante. Los mecanismos que se llevan, que se ponen en marcha son los de fragmentación y proyección violenta, identificación proyectiva muy violenta, y que estas partículas expelidas de la realidad que surgen de la fragmentación forman los objetos bizarros, extraños, que son una parte de la personalidad, una parte del objeto y pedazos del aparato psíquico, ¿no? Entonces el sujeto ya pierde la dimensión de qué es propio, qué es ajeno. Los objetos vuelven a la personalidad por la identificación proyectiva patológica revertida, y entonces los sujetos están en un estado de confusión muy fuerte, y lo que más observamos clínicamente es un pensamiento y un lenguaje cosificados. Las palabras son las cosas. Cuando el paciente intenta pensar, no dispone de fantasía, no dispone de pensamientos, no puede abstraer, no tiene la capacidad de conceptuar o de abstraer, entonces no tiene metáfora y se encuentra en un mundo de objetos que le causan terror. Lo que se ve obligado es descargar todo este afecto sin cualificar, sin simbolizar, y lo que predominan son los mecanismos de la posesión esquizoparanoide, la escisión y la fragmentación. Se darán cuenta que la ansiedad es una ansiedad terrorífica, es una angustia de fragmentación, de desmembramiento. Está muy explicado por la psiquiatría clásica como en la esquizofrenia, todos los fenómenos de disgregación, de alteración del pensamiento, de decisiones permanentes toman la delantera, ¿no? A diferencia de la paranoia, donde bueno, se conserva la capacidad de pensar y hay un delirio sistematizado. Acá en la esquizofrenia hay una disgregación del pensamiento, una ruptura del cuerpo, una experiencia de perder las partes del cuerpo. Es una experiencia tremenda a nivel subjetivo que muchas veces necesita un trabajo en colaboración o interdisciplina con la psiquiatría para aliviar ese monto de angustia innombrable. Cuando opera la parte psicótica de la personalidad,
predomina la identificación introyectiva, ya está funcionando la represión y la introyección. Los procesos que predominan son procesos de síntesis de la personalidad. Hay sueño, hay fantasía, hay abstracción. Por ende, funciona a pleno la simbolización. Y en lugar de la escisión y fragmentación, predominan todos los mecanismos de la posesión depresiva. Por supuesto, las experiencias de duelo pueden ser soportadas. El dolor de la pérdida de objeto es soportado y elaborado. Para la parte psicótica no se tolera ni la ansiedad persecutoria ni la ansiedad depresiva. Esto se puede profundizar con la lectura de los artículos propuestos en la bibliografía. Cuando el paciente es un paciente muy perturbado donde predomina la parte psicótica, y esto lo vamos a ver en un capítulo que se llama Ataques al vínculo, el paciente se siente atrapado por todos los mecanismos proyectivos y de fragmentación que explicamos recién en un mundo lleno de objetos y pedazos de objetos, de órganos. No se siente ni vivo ni muerto, encerrado en un mundo profundamente amenazador. Esto me evoca, y quiero compartirlo, la descripción de Klein cuando hablaba de Dick, que se encontraba dentro del interior de Mamita Oscura con pedazos de cuerpo, de órganos, sustancias, hasta que logra salir por la vía de la simbolización de ese interior de Mamita Oscura. Vamos a ver que Bion habla de 3 vínculos: amor, odio y conocimiento. Hasta ahora Freud y Klein hablaban de amor y odio y de la famosa, sabrán ustedes, ambivalencia afectiva. Sin embargo, hay un tercer vínculo tan importante como los otros, que es el de conocimiento. El conocer no es saberlo todo, es todo lo contrario. Saberlo todo sería arrogancia y omnisciencia. El conocer es estar en estado de llegar a conocer. Es un estado de apertura y de humildad. Es un estado donde predomina la curiosidad. ¿Qué pasa cuando predomina la parte psicótica? Se anula la curiosidad, las preguntas de causa no se pueden plantear, no se quiere saber sobre los objetos del mundo externo son hostiles al narcisismo primario, son envidiosamente atacados, y más que atacar al objeto, lo que se ataca es a la función de ver, de escuchar, de entender, de relacionar, son atacadas. Todas las funciones son atacadas. ¿Qué mejor manera de cortar el vínculo con el objeto que he vivido hostilmente que atacar aquellos órganos que dan cuenta de la existencia del objeto? Pero no se ataca al órgano, por ejemplo, no se ataca al ojo, sino que se ataca a la visión, a la capacidad de ver. No se ataca al oído, sino se ataca a la capacidad de escuchar. Lo que más fuerte se ve alterado es el lenguaje, el pensamiento, y en la situación clínica de análisis, la relación con el terapeuta. Las palabras del terapeuta son vividas hostilmente, siente que el terapeuta lo quiere enloquecer. Cada vez que el paciente da un paso hacia la integración, hay que esperar un paso hacia atrás, hacia la fragmentación. Es muy doloroso la experiencia analítica con estos pacientes, es muy doloroso el reintroyectar aquello que allí ha sido proyectado. Es vivido como una experiencia muy amenazante. Entonces, en dosis ínfimas y mínimas y con todo el timing posible, el analista que trabaja desde la escuela de Bion trata de integrar aquellos aspectos disociados, fragmentados y escindidos a la personalidad del paciente. Estos pacientes relatan que no pueden dormir, no pueden soñar, y lo que predomina muchas veces cuando estos pacientes no son francamente psicóticos es otro funcionamiento. Supongámonos que estemos con pacientes no psicóticos que clínicamente no muestran alucinaciones, ni muestran delirios, ni muestran todas estas alteraciones que hemos hablado. Sin embargo, muestran arrogancia y omnipotencia, que para Bion dan cuenta de un desastre primitivo y de una profunda estupidez. Entonces habla de los idiotas sabios, que son aquellas personas que han desarrollado la simbolización en un punto muy extremo, como puede ser un científico, y sin embargo sobre cuestiones empáticas o cuestiones emocionales no saben nada. Estos sujetos se manejan con arrogancia, con cerrazón, y son lo contrario de la curiosidad, ¿no?
estos funcionamientos arrogantes son lo contrario de la curiosidad. La curiosidad busca saber, conocer desde una perspectiva de humildad. El super-yo que está operando en estos pacientes tan perturbados es un super-yo homicida de todo vínculo que ataca a las funciones, impide ligar. Vemos acá como lo que está operando es la pulsión de muerte, porque la pulsión de vida, desde el punto de vista freudiano, es ligadura, y la pulsión de muerte es desligadura. Hay otra autora que vamos a ver en la materia, que se llama Isabel Luzuriaga, que va a retomar esto en el plano del aprendizaje, para hablar del concepto de contrainteligencia. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado hasta acá, espero que la clase haya sido lo suficientemente clara. Y bueno, y debe complementarse entonces con la lectura de los textos del autor y con los textos subidos a la plataforma. Muchas gracias y hasta la próxima.